Buenas tardes a todos. Gracias por visualizar esta ponencia. Me presento, mi nombre es Aline Saraid Méndez Díaz y me complace compartir con ustedes una exploración interesante sobre el papel fundamental que realiza la estadística enfocado al ámbito educativo. Los siguientes minutos, y con el apoyo visual en pantalla, abordaré el concepto de estadística y su aplicación en la educación. Retomaré aspectos, porque es necesario, sobre la investigación, la evaluación y su función en las políticas educativas, así como algunos casos de estudio que no solamente nos permiten aplicar la estadística, sino nos muestran cómo los resultados y los elementos que nos ofrece esta estadística se pueden utilizar para estos conceptos que ya les mencioné. El arte de realizar inferencias y sacar conclusiones a partir de datos imperfectos. Esto es compartido por Liliana Orellana, el autor en el que vamos a estarnos guiando en varios elementos de toda esta ponencia. Nos da a entender de que aunque los datos son a veces imperfectos o más bien suelen ser incompletos, contienen información útil que puede ser extraída mediante algunas técnicas de análisis. Algunas son muy simples de aprender, pero hay algunas otras que requieren ya un concepto más avanzado matemático. ¿Pero a qué se refiere con datos incompletos? Más que incompletos, es que la información que nosotros recabamos puede venir con elementos extra o elementos faltantes. Cuando realizamos una encuesta, alguna entrevista, cuando retomamos algunos datos de algún examen, lo que obtenemos es información, pero esta información a veces contiene más información de la que estamos buscando. Ejemplo, si solamente queremos saber tal vez el peso o la edad de algunos estudiantes, nosotros usualmente realizamos un formulario completo donde obtenemos nombres, donde obtenemos otra información que en un futuro puede sernos de utilidad. En ese momento esa información no viene digerida, no viene solamente seleccionada la que nos es de utilidad. Es por ello que la estadística nos permite de elementos más complejos solamente retomar la información que a nosotros nos va a servir para las preguntas que estamos definiendo. En unas diapositivas más adelante retomaremos estas preguntas de las que les estoy hablando. Es importante entender que la teoría matemática que ya les mencionaba puede llegar a ser compleja. Existen estos métodos estadísticos que nos hace que seleccionemos esas características. No es simplemente tomar la información, la edad que estamos buscando o el peso, no, ya que a veces nosotros hacemos el estudio de 1, 5, 10, 50 estudiantes. No es lo mismo retomar esta información de una población de tal vez 1000, 2000, 10,000 estudiantes. Ya estos métodos estadísticos van modificándose y van siendo de utilidad justamente para este tipo de estudios, ya con unas cantidades, una población avanzada. Y en el caso de que solamente sea una muestra, bueno, nos permite que esos datos que recabamos puedan hacer una representación correcta de la muestra que estamos seleccionando. La estadística, como lenguaje universal de los datos, desempeña como tal un papel en nuestra comprensión y mejora de la educación. Impacto en el aspecto educativo, la evaluación del rendimiento estudiantil. Siempre estamos tomando estadística al momento de hacer alguna evaluación. Y con ello, ya cuando sabemos cómo se está manejando estos resultados estudiantiles, pues ya creamos políticas que nos puedan ser de utilidad para atajar de forma correcta las problemáticas que estamos identificando. Eh, para concluir esta diapositiva, existe la noción de que los números no son solo cifras, sino más bien poderosísimas herramientas que nos permiten comprender el mundo complejo. Algo que puede ser un entrerramado de mucha información, lo podemos digerir en algunos elementos sencillos, números simples aritméticos. La estadística no solamente cuantifica estos resultados, sino que también abre una ventana para analizar, mejorar y tomar decisiones, en este caso ya informadas, basadas en esos resultados obtenidos y
pues de alguna manera mejorados a través de la estadística. Bien, ahora definiremos, según Liliana Orellana, las áreas de la estadística, que las marca en 3. Comenzamos con el diseño. Como tal es el planteamiento y desarrollo de las investigaciones. ¿Pero a qué va con esto? Bueno, eh, si nosotros estamos recopilando datos y no sabemos qué datos son los que necesitamos, probablemente tengamos que hacer más de una recopilación de datos, más de una serie de exámenes, más de una serie de test, de encuestas, de entrevistas, casos de estudio, ¿vale? Entonces, el planteamiento y desarrollo de la investigación se refiere a primero conocer qué es el estudio que estamos realizando, qué es principalmente lo que queremos evaluar. Se le puede también denominar el diseño de experimentos. Significa la planificación y ejecución de estudios y experimentos para recopilar justamente estos datos, ¿sí? Se busca obtener la mayor cantidad de información útil. Esta es la palabra clave, útil con el menor número de observaciones posibles. Mientras menos gastos tengamos en recopilar esta información es ideal. Tomemos en cuenta que cuando hacemos una encuesta, una estadística menor, que es muy local, digamos, solamente en un salón, puede no parecer un gasto de recursos. En cambio, cuando hacemos una estadística de un área enorme, estamos hablando de una población bastante grande, significa gasto de tiempos, gasto de recurso económico, recurso de personal, entre otros tipos de gastos, lo que hace que si no se crea un correcto diseño de esta información que se va a retomar, puede significar el fracaso total del estudio que estamos realizando, ¿vale? Es importante que le demos un tratamiento aleatorio de los datos. ¿Qué significa? Que no se vean sesgados. Hay que buscar la precisión de los datos, obtener la mayor varianza de todos los datos recolectados. Tienen que estar muy ricos, muy nutridos en todas las características de la población. Vamos a ver qué es la población. La segunda etapa sería la descripción de los datos, o más bien lo retomaríamos como el resumen y exploración de ellos. Se le denomina también estadística descriptiva. ¿Qué es esto? Estos datos que ya recopilamos en el diseño, ¿vale? Bueno, del diseño a obtenerlos, estos datos se deben demostrar de alguna manera, pero es muy importante identificar que leer el dato, el primer encuestado nos dio un sí, el segundo encuestado nos dio un no, el tercer encuestado nos dio un sí, el cuarto un no. Si yo hago esto en una lista de 1000 encuestados, pues me tardaré muchísimo. En cambio, si yo les digo la mayoría o el 82% de los encuestados, su respuesta fue un sí, condenso toda esa información. Y justamente esta es la descripción de los datos, ¿vale? Es poder encontrar o mostrar esta información ante los interesados en el estudio de una manera rápida. Ya aquí, como les mencioné, se utiliza una estadística que es la descriptiva. En ella vamos a utilizar, por ejemplo, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Podemos también utilizar elementos gráficos, ¿vale? Como pueden ser los histogramas, los diagramas de caja, discúlpenme, los gráficos de dispersión. Vamos a poder checar la distribución, la estructura de los datos. Dependiendo qué información estamos recolectando, la estadística descriptiva nos permite representarla para una lectura rápida, correcta, principalmente que los datos no estén sesgados, que lo que recolectamos no se encuentre, digámosle, viciados porque alguna facilidad nos tocó entrevistar o hacer esta recopilación de datos de solo un segmento, un selecto grupo, y entonces ya no obtenemos toda la información necesaria con la diversidad que existe realmente. Así que, bueno, nosotros también podemos hacer uso de una gran cantidad de elementos de estadística, la media, mediana, moda, la desviación estándar, no sé, la tendencia central, las dispersiones, muchos elementos de la estadística descriptiva que son realmente importantes. Hay que retomar que la estadística descriptiva se centra principalmente en toda la población. Ahí no va a haber tantos errores por posibles valores atípicos, ¿vale? No. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ya nos enfocamos en la tercera parte, la tercera área de la estadística, en la inferencia, la estadística inferencial?
Cuando nuestra población llega a ser muy grande, nosotros ya no hacemos el estudio de toda la población en sí, sino hacemos uso de una muestra, que sería un selecto grupo, un pequeño, no selecto, perdón, un pequeño grupo de toda nuestra población que buscamos que tenga todas las características de toda nuestra población, ¿sí? Voy a describirlo un poco en precisión más adelante. Bueno, en este caso, la estadística inferencial busca sacar conclusiones sobre esa población, ¿vale? Sobre esa muestra, nosotros vamos a decir que toda la población cumple o no una, pues, conclusión que estamos nosotros pensando. ¿A qué me refiero? Tal vez nosotros creemos que el libro nuevo que se les proporcionó sí surtió un efecto y por eso todos los estudiantes han aprobado la materia. Bueno, con la estadística inferencial nosotros crearemos la hipótesis negativa de ello, ¿vale? Siempre en la estadística inferencial se va a intentar refutar esta hipótesis. Es lo que vamos a tratar. Digamos que siempre intentar decir que lo que estamos creyendo es mentira, no es real. Así que la estadística inferencial va a intentar demostrar por todos los medios que no es cierto, que los estudiantes con ese nuevo libro no han logrado aprobar. ¿Vale? Entonces, esto hace la estadística inferencial. Usa técnicas como la estimación de intervalos, las pruebas de hipótesis para tomar pues decisiones y hacer estas predicciones sobre los parámetros de la población. Utilizamos elementos previos, me refiero a la estadística descriptiva, ¿vale? Como la población, la media, la proporción, la varianza. Estos elementos que se ven en estadística descriptiva se van a retomar muchos, si no es que todos, en la estadística inferencial nos van a ser de utilidad. Estos tres áreas que podemos ver ahora en pantalla sobre la estadística son bastante importantes. ¿Sí? Nos permiten hacer hacer el estudio justamente para la evaluación y las políticas educativas que vamos a buscar implementar con la ayuda de la estadística. Ahora, entre esos dos tipos de estadística, inferencial y descriptiva, vamos a comprender estas definiciones que son realmente importantes al momento de estudiar, de hacer estadística en nuestros experimentos. Tenemos primero el concepto de qué es estadística inferencial y la estadística descriptiva. Comenzamos con la estadística descriptiva, que ya les mencionaba, busca obtener información de toda la población. La población en este caso es el total de sujetos o unidades de análisis de interés en el estudio. Si nosotros estamos trabajando con personas, sería el total de todas las personas. Si estamos hablando de un estado, sería el total de personas que hay en el estado. Todas, sin descontar alguna. En cambio, la muestra es el total de sujetos o unidades de análisis de interés en el estudio, cualquier subconjunto de los sujetos o unidades de análisis de la población, en la cual se van a recolectar los datos. ¿A qué se refiere? Bueno, la muestra es retomar una cantidad menor de la población. Lo que es importante al tomar una muestra, ya sería en la estadística inferencial, es que esta tenga toda la diversidad que presenta nuestra población. Lo ideal es que tengamos todas estas diversidades, pero si nosotros seleccionamos justamente, si estamos hablando de hombres y mujeres, que tengamos la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres, ya estamos hablando de un proceso estadístico de selección de muestra. Existen varios tipos de selecciones de muestra. A veces el tipo que estamos utilizando puede ayudar o al contrario puede perjudicar los datos que estamos tomando. Ya en estos casos es muy importante profundizar justamente sobre qué estoy buscando, cuál es mi diseño de mi investigación para saber si hacer algún tipo de este muestreo es el ideal o al contrario no lo puede ser. Entonces, si yo ya tengo seleccionado que mi estadística inferencial, estadística descriptiva es toda mi población y mi estadística inferencial es una muestra de mi población, pues ahora yo tengo otros dos conceptos, uno que se llama parámetro y otro que se llama estadístico. El parámetro como tal es una medida, el resumen calculado sobre alguna población. Es una característica que yo encuentro sobre toda mi población, sin descontar ninguna. Ahora, mi estadístico sería esa misma característica, esa misma medida, resumen, pero sobre la muestra que retomé. Entonces, estas cuatro
definiciones son importantes tenerlas en cuenta a lo largo de todo el estudio estadístico que se va a estar realizando. Aquí podemos ver en pantalla justamente cómo se seleccionaría la población del total y la muestra y cómo el parámetro y el estadístico son justamente las características de cada uno de ellos. Muy bien, continuando con estadística. En este caso vamos a profundizar un poco en los datos, ya el elemento con el que se trabaja estadísticamente. Primero hay que entender las características. Tenemos, pueden ver en pantalla, justamente una pequeña tabla sobre algunos datos que se obtienen. Es importante saber qué es la unidad de análisis. Bueno, primeramente, la unidad de análisis es, también se le dice unidad de observación, es el objeto que estamos estudiando. Este puede ser desde una persona, puede ser una familia, un país, una región, una institución o, bueno, cualquier objeto en general. Ahora tenemos una variable. Es la característica que estamos evaluando, ¿vale? De la unidad de observación de esta persona, de esta familia, de este país. Es la característica que queremos registrar. En ese momento puede ser transformada en un número, ¿vale? Luego tenemos el valor de una variable. Esta también se le puede denominar observación de una variable o medición de una variable. Es el número que le vamos a estar asignando a esa variable, ¿vale? A la característica que estamos retomando de esa persona, de esa familia, de ese país, región, la unidad que estemos revisando. En este caso también tenemos el registro o el caso, que es el conjunto de mediciones realizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que sola unidad de análisis, una sola persona, puede tener más de una variable, más de una característica. ¿Sí? Una persona, ¿cuántas características puede tener? En pantalla estamos viendo sexo, lugar de nacimiento, la edad, ¿vale? En ese caso, lo que nos está mostrando es justamente la presión, ¿vale? Sí, me parece que es la presión. Entonces, también le asignamos un número a esa persona. Así que todas estas variables, cada una tiene su valor, observación o medición. Y su conjunto de todos esos valores a las variables registrados. Entonces, estos datos, o más bien estas características, estos elementos los vamos a encontrar en los datos. Algunos nos van a ser de utilidad, otros tal vez no van a ser primordiales, pero pueden servirnos en nuestro caso de estudio o nuestro experimento, claro que sí. Hay que tener atención en que tenemos pues diferentes tipos de datos. Idealmente se va a obtener un número, pero no en todos los casos es posible obtener un número. Por ejemplo, el sexo no puede ser un número. El lugar de nacimiento tampoco. La edad, claro que sí, ¿verdad? Entonces, los tipos de datos que seleccionamos o que recolectamos son diferentes. Por ejemplo, podemos tener datos cualitativos. Cualitativo significa cualidades, ¿vale? Entonces, estas deben ser muy bien definidas durante el diseño de nuestra investigación y deben ser excluyentes y exhaustivas. Aquí, ¿qué quiere decir? Excluyentes es que si ya tienes una, no puedes tener otra. Solamente puedes tener una de las opciones, una de las cualidades. Por ejemplo, tenemos dentro de los cualitativos, los datos cualitativos, los dicotómicos. ¿Qué son estos? Son datos que solamente pueden tener dos categorías, les digo, excluyentes, ¿no? O uno o el otro. O puede ser varón o puede ser mujer. Nominales. No existe orden obvio entre las categorías. Por ejemplo, el país de origen. Dependiendo del país, pues no tiene un orden, ¿no? Si eres de un país de Centroamérica, si eres de un país de Norteamérica, si eres de un país de Europa, pues no hay algún orden que podamos asignar. Lo máximo sería por abecedario, ¿verdad? Pero básicamente no existe un orden obvio entre las categorías. Tenemos también los ordinales. En este sí existe un orden natural entre ellos. Por ejemplo, si tú vas al doctor, un ejemplo, y te va a preguntar si presentas tos, ¿no? A lo mejor tienes una tos, no tienes nada de tos, tienes leve, ¿no? Un poco de tos. Moderado, sí estás teniendo bastante tos, ¿no? O realmente tienes ataques de tos, o sea, son muy, son de alguna manera severos, ¿no? Entonces ahí existe un orden, vamos, ¿no? De 0 a 4 o de 1 a 5.
¿no? Podría ser ese uno de los elementos ordinales. Tenemos también los datos numéricos. En este caso, pues, estamos hablando de números, pero tenemos los números discretos, donde la variable solo puede tomar un cierto conjunto de valores posibles. Me refiero que no podemos extendernos. Hay una cantidad de números que vamos a encontrar, por ejemplo, en los conteos. ¿Cuántas mascotas tienes? ¿Cuánta cantidad de hijos tienes? Claro, puede variar 10, ¿no? Que sería pues algo sorprendente hoy en día, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos mascotas, podríamos decir 8, 9, ¿no? Hay algunos casos de personas que tienen una cantidad de hijos de 10, pero pues no en todos los casos pasa, es un conteo realmente corto si nos ponemos a pensar en el ámbito de estadística. Ahora tenemos los números continuos, donde las mediciones pueden tomar teóricamente un conjunto infinito de valores posibles dentro de un rango. ¿Vale? Puede ser la cantidad de, si te hacen un estudio de sangre, no debería, pero por ejemplo, los triglicéridos pueden tener un número infinito. Estamos hablando de una cantidad amplia de números que podemos encontrar en estos estudios. Saludable, si estamos en un aspecto saludable, debe ser muy pequeño ese rango, pero en la realidad este es un amplio número de posibles resultados que aparezcan. Tenemos también otro tipo de datos que podemos encontrar. Por ejemplo, los porcentajes. Lo ideal es que encontremos del 0 al 100. Habrá casos que se excedan, habrá casos que sean muy, muy pequeños, no sé, de un 5%, nada más del 1 al 5, del 1 al 10, pero ya los conocemos, sabemos cómo se manejan los porcentajes. También tenemos la escala analógica. Me disculpa. Indica el grado de alguna característica no medible. Por ejemplo, el dolor. ¿Te duele mucho, poco? ¿Vale? Esa es una escala. El score indica el grado de alguna característica tampoco medible. Esta ya es una calificación, ¿vale? Muchos de los elementos que en el ámbito, pues, de calificaciones podemos encontrar dentro de score. También tenemos los datos censurados. Estos que no se pueden medir exactamente, pero que se sabe que están allá, más allá de un cierto límite. Como ejemplo, podemos poner cuando hacemos un estudio de si estuvieron dentro de el tiempo de un estudio, ¿no? ¿Presentó alguna reacción ante tal actividad? Bueno, mientras estuvo el estudio, no. Pero ¿qué tal y tiempo después? ¿Presentó alguna reacción? No lo sabremos. Dentro del tiempo del estudio no presentó o sí presentó, pero posterior ya es un dato censurado, no sabemos, ¿vale? Entonces, ese sería un dato dentro de los otros tipos que podemos encontrar. En esta diapositiva vamos a relacionar ahora la estadística y la educación de una manera más clara. Primeramente, hay tres áreas o tres elementos donde la estadística y la educación hacen una sinergia para la función. Primeramente, encontramos la investigación educativa. En este caso se consiste en recopilar información y analizarla de una manera sistemática, ¿vale? Eh, esta información que se analiza y se recopila y se analiza sobre los métodos educativos. Hay que explicarlos de una mejor manera, sus resultados también. El propósito de este tipo de investigación, sí, de este tipo de elementos, tiene como propósito conocer de una manera detallada y minuciosa un problema con respecto al conocimiento. Debemos de exponer y publicar estos descubrimientos a través de esta investigación. Otra manera también de relacionar la estadística y la educación es con la evaluación educativa. También estamos hablando de otro proceso sistemático. En este caso es continuo, ya que busca recopilar información sobre el rendimiento, logros y competencias de los estudiantes. Debemos también saber sobre el funcionamiento general de los programas educativos. ¿Están funcionando? ¿Están dando los resultados que se esperan? O tal vez no.
en qué están fallando, ¿vale? ¿Qué son estos resultados que no están dentro de lo que se esperaba? El objetivo principal es mejorar la calidad de la educación constantemente, la mejora continua, al proporcionar la información valiosa para la toma de decisiones, para el siguiente elemento. Debemos también ajustar las estrategias de enseñanza y la identificación de áreas de mejora, así como las evaluaciones de impacto sobre las prácticas educativas. Todo ello, ya que hicimos la evaluación, va a dar como resultado las políticas educativas necesarias. En este caso son el conjunto de decisiones, acciones y estrategias que se van a estar realizando a través del gobierno y entidades responsables de la educación para abordar los asuntos relacionados con el sistema educativo. Estas políticas buscan establecer directrices y objetivos que orienten el desarrollo y mejora continua de la educación en una región, en una comunidad, hasta en un país. Estos elementos así es donde la estadística nos permite, o más bien nos muestra cuál es su uso bastante importante cuando estamos hablando pues, de estos tres elementos. Ahora vamos a ahondar un tanto en la investigación educativa. Como vimos, la estadística nos ayuda en los experimentos, ¿vale? En los experimentos de investigación. Así que la investigación educativa es el elemento donde mejor la estadística nos puede apoyar. Bueno, la investigación educativa no es simplemente un proceso, sino más bien es una herramienta. Esta es muy valiosa porque nos ayuda a buscar y obtener conocimiento, comprensión y soluciones para los desafíos que enfrentamos en la educación. Cada problemática o elemento de mejora que detectamos es justamente un desafío en la educación que es importante afrontar. Bueno, este tipo de investigación se sumerge en el estudio de como tal los fenómenos educativos. Estamos hablando de las prácticas pedagógicas, estamos hablando de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. También estamos evaluando los programas educativos. ¿Por qué es tan importante justamente la investigación educativa? Bueno, nos permite identificar y abordar los problemas de una manera sistemática y organizada. Estas palabras, sistemático y organizado, ¿qué tienen o qué nos marcan de diferencia? Bueno, cuando nosotros hacemos un proceso sistemático, un proceso organizado, nos permite ir paso por paso, detectando primeramente las entradas, el proceso y la salida. Esto a veces puede ser un círculo cerrado, donde nos permite que cada salida vuelva a ser un inicio de nuestro proceso de mejora. Cuando nosotros manejamos un proceso sistemático, nos ahorramos trabajo, sino que hacemos un proceso que podemos tener en secuencia continua y que siempre nos va a otorgar justamente una mejora a solucionar el problema que tenemos. Y si no lo solucionamos de primera instancia, podemos ir arreglando, dándole solución de una manera organizada, siempre para obtener el resultado que estamos esperando. Hay ocasiones que hacemos modificaciones, claro que sí, pero dentro de este proceso sistemático, nos permite que estos resultados sean los correctos o los esperados dentro de nuestra problemática a abordar. La investigación educativa utiliza como tal métodos científicos. Estamos hablando de una ciencia como tal, donde estudiamos casos, hacemos encuestas, experimentos, análisis de contenidos, recopilamos la información, analizamos, interpretamos los datos, todos esos son elementos, para que al final el objetivo sea la mejora en la calidad de la educación. La calidad es una palabra bien interesante porque siempre pensamos que calidad significa mejor, ¿vale? Pero la definición de calidad, de hecho, ha ido evolucionando a lo largo de, pues desde su creación. Estamos hablando más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, que ya tomó importancia esa palabra de calidad. Y en el aspecto fijo de calidad, hoy en día hay varios factores. Primero, lo que espera el cliente, ¿vale? En este caso, el cliente, pues es el estudiantado. Entonces,
la población en general, porque es donde salen todos estos estudiantes que estamos obteniendo. Entonces, que ellos esperan, para qué lo necesitan, que cumplamos sus expectativas. Luego, que superemos estas expectativas y siempre hablan de un costo menor. Este costo casi siempre se interpreta como dinero, pero no siempre. Ya les había mencionado que a veces hablamos de recursos como el tiempo, como el personal. Entonces, ese tipo de recursos no lo podemos implementar como si fuera solamente dinero, pero la moneda de cambio sí alguna manera de hacer que todo se mida con un piso parejo, podemos darle esa representación económica. Pero bueno, ya estamos mejorando la calidad de la educación. Recuerden, calidad es una palabra que hay que estudiar, ¿vale? Algunos de los temas que se abordan dentro de la investigación educativa incluyen la eficacia de los diferentes métodos de enseñanza, el rendimiento estudiantil. Sí, este elemento pues, no solamente depende de los actores, los asesores educativos, ¿vale? También recuerden que tenemos que tomar en cuenta al cliente, en este caso es el estudiantado. La implementación de las políticas educativas que corre a cargo de las altas direcciones, en este caso los gobiernos podría decirse, y el impacto de las tecnologías en el aula. Y es un elemento que viene con estas últimas décadas a volverse un pilar en la educación, ¿vale? Las tecnologías llegaron para quedarse y hoy en día hasta se conocen las TICs que ya han sido una revolución, les menciono en las últimas décadas que hasta carreras exactamente sobre ello existen. Como tal, los investigadores educativos desempeñan pues un papel esencial, ¿vale? En el desarrollo y la toma de estas decisiones. Su trabajo contribuye a nuestra comprensión profunda del sistema educativo como tal, los últimos cambios que se han estado realizando y la formación de estas políticas que vuelven a ser dentro de esos cambios que se han estado realizando, que como tal buscan optimizar el proceso educativo. Entonces, todo esto dentro de la investigación educativa nos muestra cómo la estadística forma un elemento imprescindible, un elemento sumamente importante en todos estos procesos que han estado afectando a todos los que nos desarrollamos en el ámbito de la educación. Y en esta diapositiva estamos viendo algunos ejemplos de investigaciones justamente en el ámbito educativo con respecto a la estadística. Tenemos la eficacia de diferentes métodos de enseñanza en el rendimiento estudiantil. Al final nosotros logramos hacer una evaluación y logramos representar qué tanto ha sido correcto estos métodos de enseñanza y cómo han afectado de manera positiva, de manera negativa o la manera que estemos buscando estos métodos, ¿vale? La estadística nos arroja esta retoma de datos y esta evaluación final donde podemos definir si la eficacia fue la esperada. También tenemos, por ejemplo, el impacto de la tecnología en el proceso de aprendizaje. Algunos retomarán como el uso de dispositivos móviles, no sería lo correcto, dependiendo, hay estudios, y vuelvo, estudios, imaginen, el tamaño de lo que hace la estadística, donde nos define si a qué edades es correcto, a qué edades es un sí, a qué edades es un no, y no solamente por qué un sí y por qué un no, sino en qué aspectos nos pueden ayudar y en qué aspectos no. O por qué no, qué afectos tal vez la motricidad fina, la motricidad gruesa en determinadas edades, tal vez la atención que está presentando, o ya en las edades más avanzadas, por qué nos puede representar que es un buen método, pero manejándolo de maneras determinadas, ¿vale? Entonces, la estadística se vuelve no solamente en la respuesta que esperábamos, ¿no? ¿Es correcto o no es correcto? Sino en qué sí es correcto, en qué edades no es correcto, con qué actividades sí es correcto, con qué actividades no. La evaluación de programas educativos para mejorar sus resultados. Bueno, como tal ya estamos hablando de evaluación. Evaluación cualitativa, cuantitativa, el tipo de datos que estamos obteniendo, ¿vale? Entonces, con ellos, la estadística nos permite definir si la debemos retomar. Ojo, bueno, mucha atención. También quien retome esta evaluación tiene que identificar en qué la quiere aplicar.
tal vez él está buscando justamente una calificación numérica, ¿vale? O tal vez no, tal vez está buscando una calificación cualitativa. Entonces, ya dependerá de la persona que está realizando este experimento, está retomando estos datos, dónde quiera aplicarlos y cómo quiera aplicarlos. Otro ejemplo puede ser en la implementación de políticas educativas y su influencia en el rendimiento académico. Bueno, ya que aplicamos estas nuevas políticas, se definieron, se hicieron un diseño amplio, un diseño consciente, con muchos expertos en las materias y todos los elementos requeridos, implementamos estas políticas educativas y ahora, ya después de haberlas implementado, darle un tiempo, hacemos el estudio. Tal vez el estudio fue a lo largo de su implementación, tal vez el estudio se realiza al finalizar un determinado tiempo para esta implementación de las políticas educativas y ahora entendemos el rendimiento académico. ¿Cómo se modificó? ¿En qué aspecto se modificó? Hay que definir desde el diseño de nuestra investigación cuáles son los datos que vamos a requerir, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a estar evaluando? Entonces ya con ello podemos obtener los resultados. También otro ejemplo de investigaciones donde se utiliza la estadística es en la influencia de los factores socioeconómicos en el acceso a la educación. Estamos hablando de, pues, los factores socioeconómicos nos permiten o nos arrojan una cantidad, un porcentaje, por ejemplo, de estudiantes que obtienen su educación básica, de estudiantes que obtienen su educación media superior, de estudiantes que logran ingresar, culminar la educación superior, de este porcentaje, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos lo concluyen, las calificaciones que obtienen, la media, la moda, la varianza, todos estos elementos los podemos obtener justamente por la estadística. Estos datos de resultados nos permiten hacer justo lo que ya se mencionó, ¿no? Las políticas que tenemos que hacer. Porque, ¿qué esperamos? Esperamos aumentarlas, esperamos mantenerlas, esperamos tal vez solamente modificar la cantidad de ingresos, modificar tal vez la calificación que estamos obteniendo. Es bien importante el diseño. Necesitamos estar preparados desde un inicio qué es lo que se espera de nuestra investigación, así como de las políticas educativas que estamos implementando, ¿sí? Y con ello, la estadística simplemente va a ser, no simplemente, disculpen, la estadística va a ser más que una herramienta, va a ser un elemento imprescindible desde el diseño, toda la elaboración hasta la obtención de nuestros resultados y la mejora continua de todo este proceso que estamos llevando educativo. Bueno, ya retomamos algunos casos donde la estadística implica un apoyo, un elemento importante en la educación, pero ahora revisaremos un caso de estudio un tanto particular, evidenciando a detalle cómo es que la estadística se presenta en estos estudios. Bueno, en este caso vamos a hacer o vamos a utilizar un artículo de una revista. Justamente vamos a hablar de la Revista Cubana de Educación Superior. Y el artículo que vamos a estar retomando es el empleo de métodos y medios y el rendimiento académico de estudiantes de ciencias técnicas, propuesta y resultados. Aquí nuestra contradicción fundamental consiste en el mejoramiento del rendimiento académico en la educación superior y la selección de los métodos y medios que propician la participación del estudiante como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del docente. Quiero aclarar un poco que existen muchos, realmente una cantidad inmensa de estudios enfocándose en diferentes niveles de estudio. Por ejemplo, desde la básica, los que pueden acceder o no a educación básica, los que concluyen la educación básica, haciendo un pequeño paréntesis, por experiencia propia, puedo identificar que en lugares que no son de como tal extrema pobreza, pero sí presentan un ámbito rural, que la mayoría de su población es una fuerza obrera como tal, no concluimos la educación básica. Tenemos un porcentaje amplio tal vez en ingreso en educación básica a nivel primaria, pero conclusión de nivel primaria es aceptable. Conclusión nivel secundaria realmente es muy pequeño. Muchos de la población de estos tipos de lugares, hablamos de Puebla justamente, pero en algunas comunidades cercanas, pero no pertenecientes a la capital, ya
la falta de conclusión de la educación secundaria, si siquiera poder acceder a la educación media superior, pues representa justamente una población amplia, ¿sí? Muchos estudios muchos estudios en estos elementos nos abarca políticas educativas y estas políticas son, por ejemplo, la creación, algunos conocerán el Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA. Este tipo de institutos dan servicio a esta población a buscar la escolaridad, lograr la escolaridad de todos estos elementos de la población que no han accedido a como tal concluir su educación básica, que es uno de los fines que se ha hecho de la agenda mundial. Bueno, eso ya lo sabremos por esta agenda, ¿vale? 2030. Eh, pero aún estamos escasos y presentamos, y tiene que ver justamente con por la iniciativa que tiene el estudiante, ¿vale? Pero esta iniciativa se puede ver se puede llevar a diversos factores. Existen también otros elementos, por ejemplo, algunos casos concluyen educación básica, pero este servicio, este INEA Instituto, ya no brinda el servicio de educación media superior, que es prepa. Sin embargo, hay dos elementos que nos permiten obtener la educación media superior. Pero ¿por qué INEA, si antes proporcionaba este servicio, ya no lo proporciona? Bueno, es debido a que los elementos que uno conoce en educación media superior requieren ya de especialistas en ciertas áreas. Los trabajadores que pertenecen a IDEA no son especialistas en esas áreas. Es por ello que ahora nuevos institutos, nuevas formas, nuevos hasta algunos programas, ya no pilotos, pero todavía no son institutos, permiten obtener esta educación a través de elementos en línea, a través de elementos no escolarizados. Es por ello que aún las investigaciones deben de permitir ofrecer estas nuevas políticas educativas para que puedan satisfacer la necesidad de culminar sus estudios a esta población faltante, que es mucha, es diversa, muy, muy diversa. Y justamente lo quería retomar por este estudio de caso. Ya conocemos cómo se llama, ya conocemos la contradicción fundamental. Me parece importante, y no lo mencioné en su momento, que los autores son Anaí de Los Ángeles Rodríguez Matos, Aracay Padrón Álvarez y René Antonio Piuj Martínez. Son los autores de este artículo de la revista cubana, que pueden encontrar en la revista cubana de Educación Superior. Pero, ¿de qué trata como tal? ¿Cuál es su problema? Y el problema justamente que puedo mencionarles es algo que todos los que nos dedicamos a educación podemos encontrar en el nivel que estemos. Principalmente ya con adolescentes, me parece puede identificarse mejor. Pero notamos las insatisfacciones que tenemos y estas están relacionadas con que los estudiantes son apáticos. ¿A qué me refiero? No son participativos, no son proactivos, no son críticos, reflexivos, tantas características que podemos darle a que los estudiantes presentan una apatía, pues, notable sobre sus estudios. Y en este caso, en este artículo, me parece sumamente importante porque identifiquemos que se encuentran en la educación superior. De un abanico de posibilidades de carreras, ellos eligen en la que están. En algunos casos, ¿verdad? Hay unos casos particulares que pueden tener unas causas muy, muy, muy detalladas por los cuales se encuentran ahí, no es su decisión. Pero bueno, más allá de ello, no presentan, disculpen, más no, presentan esta apatía a los contenidos que son los que ellos están buscando desarrollar profesionalmente. Entonces, el objetivo de este caso es cómo, centrando al estudiante por parte del docente, pero poner como al estudiante en el centro y que todas las actividades y, por ejemplo, el uso de tecnologías, y lo presenta muy importante en este artículo, es hacer uso de las tecnologías que les mencionaba en las últimas décadas son un parteaguas para la educación. Si los ponemos, ¿cómo podemos reducir esa apatía? ¿Cómo podemos hacer aumentar el interés del estudiante?
Así que la hipótesis básicamente es que justamente centrando al estudiante y que el docente cree las actividades basándonos en los estudiantes, hacer que este interés aumente. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando este artículo. Retomaremos, como se dieron cuenta los datos, nuestra población, nuestra unidad de estudio, ¿vale? En este caso, la población son 4 grupos del tercer año de la carrera de Ingeniería Automática de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría. Se le va a denominar a lo largo del artículo a esta institución ISPJAE. Quiero que sepan que de la fecha del estudio a hoy en día ese nombre se modificó, más no la institución, hubo un cambio, pero la institución sigue como la muestra, no vamos a tomar toda la población, la muestra de esos 4 grupos va a ser 2 de los grupos del tercer año. Entonces, el criterio de selección van a ser las asignaturas, solo 2 asignaturas, Seguridad Nacional y Defensa Nacional, en el curso escolar del 2018 al 2019. Ahí ya estamos hablando de algunas particularidades, ¿sí? Que se identifican como ya la estadística se está empezando a marcar en este estudio. La variable que es rendimiento académico. Vamos a estar solamente evaluando una variable. ¿Será numérica? ¿Será cuantitativa? ¿Será cualitativa? Bueno, primero identificaremos 2 dimensiones para esta variable. La primera es el desempeño de los estudiantes en las tareas y actividades independientes. Cuando es un autoaprendizaje, ¿no? Cuando él tiene ese poder de realizarlo por autonomía. La otra dimensión es el desempeño también de los estudiantes, pero durante las clases, donde el docente tiene una participación un tanto más importante o más presente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ya que tenemos entonces nuestras dimensiones, estamos identificando que son 2 para evaluar el rendimiento académico. Vamos a identificar los indicadores que nos permiten evaluar esta característica. El primero en la dimensión 1, que son en las tareas independientes, tenemos el nivel de autonomía en las tareas de actividades, ¿vale? Las que él tiene que hacer de manera independiente. La aplicación de métodos, medios y técnicas, bueno, también como procedimientos productivos y creativos para las tareas, para solucionar estas tareas. La adaptación a nuevas situaciones de conflicto durante estas tareas y actividades que él tiene que hacer de manera independiente. Y la planificación, organización y control durante estas tareas. En nuestra dimensión 2, cuando él está en clase, los indicadores van a ser el logro de los objetivos. También la calidad de exposiciones realizadas frente a sus compañeros, frente a la clase. El nivel de autonomía durante el desarrollo de la clase y pues, algunos seminarios. La aplicación asimismo de métodos, medios, técnicas, procedimientos productivos y creativos, pero ahora durante la clase. La integración de los estudiantes durante trabajos en equipo y la adaptación de nuevas situaciones de conflicto dentro de las clases. Estos indicadores nosotros podemos evaluar ambas dimensiones y saber si el rendimiento académico aumentó, se redujo o tal vez se mantuvo igual. Así es como se comienza este estudio, este caso de ya definiendo correctamente nuestra hipótesis, que es una adecuada elección y empleo de los medios para el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las particularidades de la asignatura y un enfoque sistémico, tiene una influencia significativamente positiva en el rendimiento académico de los estudiantes de la educación superior. Bueno, con ello, en este artículo se va a retomar algunos elementos, algunos trabajos para justamente integrar estos medios de enseñanza-aprendizaje.
como son la integración de medios didácticos para la impartición de la asignatura, conservación de edificaciones. También el Approaching English Through Engineering, que es un artículo, ¿vale? Así como hacer uso de esta pequeña tabla, ¿sí? Son resultados sobre integrar justamente a estos elementos en ya actividades, en ya clases que son sobre la carrera de ingeniería industrial. Son dos materias, tecnologías del hormigón y proyecto integrador. Este es de ingeniería civil. Los resultados obtenidos fue un porcentaje de aprobados o una cantidad de aprobados significativamente superior entre cada convocatoria. Por ejemplo, en el curso escolar del 2016 al 2017, de la materia de hormigón, entre la primera y la segunda convocatoria hubo de 72 a 91 y de esa a la tercera convocatoria un 95 de aprobados. En proyecto integrador, entre la primera y segunda convocatoria fue de 81 a 96. En el siguiente ciclo escolar, en la primera materia del hormigón, fue de 83 a 94, siguiente a 100. En cambio, en Proyecto Integrador 3 hubo un aumento de 88 a 100. Así como en el último año, el último ciclo escolar que se registró en la tecnología del hormigón, aumentó de 85 a 91 y seguido a un 94. En cambio, Proyecto Integrador también tuvo un aumento de 84 a 98. Con eso se concluye que justamente seguir la hipótesis que se ha estado manejando sí representa un aumento justamente en el aprovechamiento, el rendimiento estudiantil. Prueba de ello son el porcentaje de aprobados en cada uno de las materias, ¿vale? En cada una de estas materias. Ahora, que ya se realizó el análisis de todos estos antecedentes teóricos, los antecedentes empíricos, los resultados o la experiencia de otros autores como otros profesores en la institución, la bibliografía revisada, bueno, se va a llegar entonces a definir cuáles son las posiciones que va a tomar este artículo. Primeramente tenemos la concepción didáctica, donde nosotros podemos identificar esta sistematización que va desde el objetivo, el contenido, los métodos, los medios, las formas de organización y la evaluación, una manera de engranaje que relaciona al estudiante con el profesor y con todos sus compañeros que ya realizan un grupo, hasta puede ser con la misma institución. Todo este proceso va a formar parte de su proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y también va a estar relacionado, o más bien va a afectar su rendimiento académico. Otro elemento que podemos identificar es la defensa de esta tesis, donde la integración de diversos métodos, procedimientos, técnicas y medios propician la participación, reducir esa apatía que tenemos en nuestros estudiantes. Este es solo uno de los ejemplos que podemos estar utilizando en los 3 momentos de nuestra clase. Por ejemplo, los métodos, los procedimientos, las técnicas y los medios. En los métodos podemos tener en la introducción un diagnóstico, en el desarrollo una teorización y en el cierre pues un resumen o conclusión. En los procedimientos tal vez podemos utilizar la motivación, la búsqueda de información, la evaluación. Esta puede ser por heteroevaluación, por autoevaluación, por coevaluación, ¿vale? Las técnicas que estamos utilizando, tal vez una problematización, tal vez un ABP, tal vez un trabajo individual, tal vez un trabajo en grupo. Podemos tener en el cierre una identificación de las principales dificultades que se presentaron, o en medios podemos tener desde un encuadre, una síntesis en plenario, tal vez un planteamiento de tareas. Estos elementos que ya conocemos, cuando los aplicamos realmente en los momentos de nuestra clase, esto puede variar el cómo nuestro estudiante realmente está reaccionando a nuestra sesión y también cómo esto afecta su rendimiento académico. Entonces, en la propuesta que ya que se presenta en esta investigación, es aplicar estos métodos, que es la elaboración conjunta. Motivar al estudiante, estimularlo a hacer un intercambio, debate, diferentes tipos de análisis. Aplicar también el método de descubrimiento, ¿sí? Hacer una secuencia de elementos y que el estudiante sea capaz de adquirir esta información, de procesarla y emitir pues este juicio valorativo que corresponde a la actividad.
Un aprendizaje basado en proyectos integradores. La integración de estos proyectos y desde trabajos en equipo principalmente, hacer que de forma individual también ellos logren obtener esta solución a este proyecto que integre varias ramas, varias áreas de lo que está estudiando. Tenemos también el ABP, el aprendizaje basado en problemas. Este tipo de metodología es de enseñanza activa y colaborativa. Buscamos que sea un autoaprendizaje para que se haga o se busquen este tipo de metodologías, que el aprendizaje forme parte de la vida del estudiante, del alumno. Por último, se busca, o también otro método que están buscando aplicar, es el método de discusiones, donde por análisis colectivo de situaciones problemáticas que pueden presentarse, ellos den un intercambio de ideas, de opiniones, de experiencias, y así logren tener una visión un tanto más integral sobre el problema en cuestión. También tenemos o también se ve el método de situaciones, donde las características esenciales de estos es que ellos o los estudiantes, los alumnos, enfrenten situaciones que sean muy cercanas a la realidad que van a encontrar ya en su vida profesional, con un tanto de ejemplos de problemas concretos, reales, que pueden vincularlos en las actividades que van a llegar a presentarse. Así con ello, pues tener una visión un tanto mejor, más amplia de su próxima vida profesional. Para ello, nosotros entonces logramos obtener estos elementos que vamos a aplicar. En este caso, los dos grupos que habíamos retomado desde nuestra ingeniería automática, vamos a utilizar un grupo para el control y otro grupo, perdón, el estudio utilizó un grupo para el control y otro grupo para la aplicación de esta propuesta. ¿Y qué tiene que ver o qué es lo que nos muestra esta propuesta? Bueno, esta propuesta tiene que los medios que va a aplicar son libros de texto principal y libros de texto complementarios. Va a aplicar manual de prácticas y de laboratorio. Va a aplicar proyectos integradores como guías metodológicas. Va a tener guías de ejercicios y situaciones de aprendizaje. Va a compartir artículos publicados de la web o por el mismo profesor. Va a tener galerías de fotos, fotos digitales, maquetas, equipos que pueda apreciar el estudiante. En los laboratorios vamos a tener muestras de aulas especializadas o presentaciones digitales 100% para las clases de la asignatura. Por ejemplo, va a utilizar la plataforma Moodle con los estudiantes y va a tener videos elaborados por el docente y los estudiantes. Estos son algunos de los medios de enseñanza-aprendizaje que seleccionaron en estos casos. Y como resultado, utilizando estadística para esta investigación, este artículo que estamos estudiando como caso, obtenemos estos resultados. Vamos a utilizar una rúbrica o lo más similar a una rúbrica y podemos ver en esta rúbrica que tenemos todas las dimensiones, perdón, todos los elementos que evaluamos, ¿sí? En la dimensión 1 está dividido tanto en la materia de seguridad nacional, cada grupo, quiero retomar que era de 20 estudiantes. Entonces, las primeras dos filas que vamos a encontrar es la primera para el grupo de control, al grupo al que no se le aplicó pues, estas nuevas actividades. Y el segundo grupo es justamente el grupo experimental. Estamos hablando, repito, del de seguridad nacional. Las últimas dos filas ya estamos tomando en cuenta la materia de defensa nacional. En ellas también tenemos el grupo de control, que es de 20 estudiantes, donde no se aplicaron estas técnicas, y el grupo experimental, donde sí se aplicaron estas técnicas, que también es de 20 estudiantes. No profundizando mucho en cada uno de los resultados, podemos identificar un aumento en seguridad nacional de 40% al 75% entre no aplicados y aplicadas las técnicas. Siguiente elemento a evaluar de la dimensión, ¿sí? Tenemos de un 40 a un 95, ¿verdad? A un 95%. Recordemos que en cada dimensión estamos revisando los indicadores. Tenemos 4 indicadores para esta primera dimensión y en la siguiente vamos a obtener 6 indicadores, ¿vale? Entonces, en este segundo indicador vamos de 40 a 95.
repito, en la primera materia, seguridad nacional. Continuando en esa misma materia, estamos en el tercer indicador, vamos de 35, cuando no aplicamos las técnicas a un 75. Aquí se nota pues todavía más amplio ese cambio, esa diferencia. Igual en nuestro cuarto indicador, igual de un 35 a un 75. Y en la materia de defensa nacional, encontramos en el primer indicador de un 35 a un 75, de un 40 a un 85, de un 40 a un 80 y de un 35 a un 75. Repitiendo, no profundizando ni pormenorizando ningún indicador, detectamos que los resultados entre el grupo de control y el grupo que recibió la propuesta en ambas asignaturas muestran unas respuestas mejoradas, un mejor nivel de autonomía, una entrega en las tareas, una mejor participación. Entonces, todos estos elementos, todas estas actividades dentro de TICS, el dominio de ellas, los software en la carrera, las propuestas de conflicto, las problemáticas, los temas de posteriores para tareas e investigaciones, todos estos elementos centrados en el estudiante dan un resultado positivo en el rendimiento escolar. Ahora, vamos a revisar los resultados de la siguiente dimensión. En este caso, en la segunda dimensión, el desempeño de estudiantes ahora durante las clases, también volvemos a encontrar justamente las primeras dos filas que son para los estudiantes de seguridad nacional y las últimas dos filas para defensa nacional. Entre el grupo de control, en el primer indicador, que son los logros de los objetivos en las asignaturas, vemos un cambio de un 35 a un 75. En la misma asignatura, pero en el segundo indicador, calidad en las exposiciones realizadas por los estudiantes, vemos un cambio de un 45 a un 80. En la tercera, el tercer indicador, vemos un cambio de un 35 a un 75. En el cuarto indicador, de un 40 a un 90. En el quinto indicador, de un 65 a un 90. En el sexto indicador último, de un 60 a un 80. Ese es en el índice pues, de aprobación, ¿no? De rendimiento escolar. En el segundo grupo, cuando ya estamos hablando de defensa nacional, encontramos que en el grupo de control tiene una aprobación de un 35 y el grupo experimental de un 80 en el primer indicador. En el siguiente indicador cambiamos de un 40 de aprobación a un 80. En el tercer indicador igual de un 40 a un 80. En el cuarto indicador encontramos un cambio de un 40 de aprobación a un 90 de aprobación. En el siguiente indicador vamos de un 60 en el grupo de control a un 85 en el grupo experimental. Y en el último indicador, que es adaptación a nuevas situaciones de conflicto durante las clases, pasamos de un 55 a un 75% de aprobación. Como se aprecia, pues se puede corroborar que un alto por ciento de los estudiantes demuestra que dificultades para el logro de los objetivos propuestos desde diversas tipologías de clases con mayor incidencia en el grupo de control. Quiere decir que tenemos menor índice de aprobación si tenemos un problema cuando estamos utilizando los métodos tradicionales. Entonces, las alternativas metodológicas para la atención personalizada en ambos grupos y en la última instancia el mejoramiento del rendimiento académico al final del curso se logra a través de estas nuevas tecnologías y con ello pues la mejora de los resultados. Así es como nuestra estadística puede sernos de utilidad desde diseñar nuestro proceso, no en tanto en las actividades que se van a implementar, pero qué son o dónde están los elementos donde debemos de hacer mayor énfasis, donde tenemos que tener una mayor aportación como investigadores, en este caso como creadores de nuevas políticas, como creadores de nuevas metodologías en la educación. Ya como tal, este estudio nos muestra tanto para el diseño como para la obtención y la muestra de los resultados, como la estadística, tanto descriptiva como inferencial, nos es no solamente útil como una herramienta, sino como un elemento necesario, como un elemento columna, un elemento como un eje de utilidad para todo nuestro proceso.
Y como conclusión, solamente me queda decir que la estadística desempeña un papel fundamental en el campo de la educación. Nos proporciona desde herramientas, métodos para recopilar, analizar todos estos datos, interpretarlos de manera relevante para la toma de decisiones y pues por ende para la mejora en el proceso educativo. Recuerden todas estas áreas que estamos retomando dentro de la estadística, así desde el diseño, el análisis, la inferencia de los resultados. Entonces, tanto en el proceso de la mejora continua, la estadística nos permite a los responsables de las políticas educativas tomar decisiones informadas sobre las asignaciones no solo de recursos, recuerden, no solamente los económicos, personales, de tiempo, entre otros, así como implementar las reformas necesarias para la evaluación de estos programas que están ya establecidos, la creación tal vez de nuevos y así como controlar o buscar la calidad de la educación y que sea de alguna manera equitativa para todos los estudiantes. No me queda más que agradecer su atención. Quiero identificar aquí los dos elementos de los que hicimos uso, las referencias, dar el crédito correspondiente tanto a Orellana Liliana como a todos los creadores de este artículo que encontramos o del que hice como ejemplo que utilizamos, estudio de caso. Entonces, también agradezco entonces a Anaí Rodríguez, Arsay Padrón y a René Piu por su estudio. Agradezco nuevamente la atención y hasta luego.